Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver el tema que les comenté en clases, que es cómo exportar y cómo importar archivos al Access, ¿sí? Vamos a empezar con uno de los ejemplos que vimos como para poder exportar alguna de las tablas que tenemos diseñadas en el Access y poder manipularlas en un Excel, ¿sí? Bueno, tengo la primera práctica que estuvimos viendo, que es la práctica de una clínica, ¿sí? Donde hicimos primero el diagrama de flujos y después estuvimos viendo, analizando cada una de las relaciones que podían llegar a generarse. Bueno, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera alguna de estas tablas que yo tengo, por ejemplo, tablas médicos, tablas pacientes o cualquiera de ellas, lo que puedo hacer es sacarlas del Access, exportarlas y algún otro tipo de formato. Primero, sobre la tabla que queremos nosotros trabajar o tratar de sacarla para trabajar a través de un Excel, apretamos el botón derecho y nos da la opción de importar o exportar. Si vamos a exportar, vamos a tener diferentes opciones, ¿sí? Lo podemos exportar a un Excel, que es lo que vamos a hacer en este caso, pero también lo podemos exportar a un Word, un PDF o también con un formato Access, ¿sí? Como archivo de texto plano. Bueno, ahí tenemos todas las opciones con las cuales podemos exportar una base de datos, que en realidad es la tabla que diseñamos, con varios de los registros. Si nosotros presionamos acá en Excel, lo que nos va a decir es, bueno, cuál va a ser la ubicación del archivo y el nombre al cual ya la extensión es un XLSX porque va a ser un Excel, ¿sí? Acá decimos qué tipo de formato va a ser. Y lo que podemos hacer es exportar con el formato y diseño, con lo cual nos va a quedar igual que la tabla que tenemos en Access. O de otra manera, lo dejamos plano para después trabajarlo y poder modificar en caso que nosotros querramos, ¿sí? En este caso vamos a exportar con el diseño que ya tenemos y vamos a abrirlo, ¿sí? Una vez que finalice. Así que bueno, ponemos aceptar acá y ahí vamos a ver que se exportó la base de datos, ¿sí? De la base de datos estas, al exportarse vemos que tenemos todos los campos, ¿sí? Tenemos el campo ID pacientes, nombre, apellido, DNI, dirección, ¿sí? Todos los campos que nosotros teníamos en el Access ahora lo tenemos para trabajar en una tabla común de Excel, ¿sí? Fíjense que los formatos en general aparecen todos general, ¿sí? Salvo la fecha, que está personalizada porque la trae del mismo formato que teníamos en nuestro Access. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos guardarlo, ¿sí? Yo lo guardo acá en documentos, la tabla pacientes, y la podemos manipular como querramos. Vamos a hacer otro ejemplo, esta pacientes la vamos a dejar abierta. Y acá también nos podemos guardar los pasos de exportación por si hay algo que, por ahí un formato de un carácter o algo que no haya salido como esperábamos, podemos guardar todos los pasos y encontrar cuál fue el error, ¿sí? Si queremos exportar, vamos a exportar la tabla médicos, ¿sí? Vamos a exportar a un Excel, vamos a dejarla en la misma ubicación que sea documentos, en un Excel, y vamos a dejarla que es sin formato y diseño para que vean la diferencia. Podemos aceptar. En este caso no pedí que se abra, por lo tanto tenemos que ir a la ubicación que nosotros dijimos, que va a ser esta, la tabla médicos, y la abrimos. Fíjense que la única diferencia es que no tenemos, digamos, justificada cada uno de los campos para poder ver todos los campos como los teníamos previamente. Pero esto es podemos ponerlo como número, que no está como número. Esto está en general, general y general, ¿sí? Todos los valores de los campos, pero la información, que es lo importante de toda la tabla, la vamos a tener disponible en este Excel ahora, ¿sí? Y la podemos manipular. Es más, si nosotros queremos y tenemos por ahí una tabla en Excel con más médicos y lo queremos integrar a esto, lo que podemos hacer es completar en este Excel toda la información de los médicos que faltan y la importamos al Access, ¿sí? La podemos reemplazar o hasta lo que permite el Access es agregar campos, ¿sí? Así que bueno, por este lado, el lado de exportación, ¿sí? Por otro lado, también tenemos la opción, no vamos a borrar los cambios y de este tampoco, vamos a tener la opción de importar, o sea, de tener una tabla que podemos encontrar en la web con información importante y útil y la queremos trasladar al Access para que sea parte de una base de datos nuestra, ¿sí? Por ejemplo,
para que ustedes ya vayan viendo, el INDEC ofrece millones, ¿sí?, de información útil para que nosotros podamos sacar justamente y hacer análisis de esa información. Yo voy a descargar una de las más básicas, ¿sí? Esto es del censo 2010. Es más, este año, al tener toda la información del censo que se está ejerciendo este año, ustedes para cuando tengan que hacer el trabajo final el año que viene, van a tener un montón de información disponible para que puedan realmente con información disponible y actualizada, que es lo importante, ¿no? Porque este censo 2010 ya tiene 12 años y hay un montón de información que por ahí ya no es validera. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo y que son, digamos, esto es totalmente dinámico, ¿sí? Pero bueno, como modo de ejemplo vamos a descargar este que es el índice de edades del Chubut, ¿sí? Yo me metí dentro de censos, empecé a buscar y encontré, hay un montón, ¿sí?, de información. Yo voy a descargar la primera. Esto después se lo voy a juntar también al trabajo práctico, ¿sí? Y cuando descargamos esta tabla, nos va a tirar una tabla donde tenemos, vamos a habilitar, tenemos las edades de las personas, la población total y separado en varones y mujeres. ¿Qué pasa? Si yo importo al Access esta tabla tal cual está acá, hay un montón de caracteres que no van a ser registros, ¿sí? Acuérdense que el Access lo que guarda son registros con información de cada columna y cada útil que nosotros vamos a tener que registrar. Lo que tendríamos que hacer si queremos pasarla al Access es previamente hacerle como una limpieza, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a tener que eliminar la parte de acá arriba, ¿sí? Podemos eliminar todas las filas directamente así. Fíjense que acá están combinados estos campos, ¿ven? Lo que hay que hacer es sacar justamente el combinado que tienen para que sean todos celdas individuales. El sexo lo vamos a sacar porque en realidad vamos a declarar que sean varones o mujeres directamente, ¿sí? Y en la primera fila vamos a pegarlo acá, no sé por qué no lo copió. Ahí está. Lo corté y lo pegué ahí arriba, ¿sí? Esta entonces ya las podemos eliminar porque ya no las necesitamos. Y dejamos las columnas realmente, que vamos a después que sean nuestros campos, arriba de todo en el primer registro. Sería en la fila número 1, cuando vamos a importar a un Access, debemos colocar todas las entidades o campos que nosotros vamos a querer colocar, ¿sí? Entonces dejamos esto. ¿Qué hay que hacer? Hay que borrar todos los campos que tengan información que no son relevantes. ¿Por qué no son relevantes? Porque nosotros vamos a tener el registro puro, o sea, las edades de 0 hasta la última, que va a ser 100 o más de 100, ¿sí? Todo el resto no lo vamos a importar. Por ejemplo, acá tenemos los parciales entre 0 y 4, los parciales entre 10 y 14, todos estas columnas hay que eliminarlas, ¿sí? Yo ya lo hice, esa depuración, la voy a ir a buscar acá, donde tengo edad por Chubut ya editado, ¿sí? ¿Qué hice? Eliminé nada más que esos, que son los subtotales, que acá lo podemos ver, ¿no? Son los que les estaba mostrando, que son subtotales de rangos. Yo le saqué todos los rangos y dejé solamente la información pura, ¿sí? Sin ningún filtro de nada. El primer registro con cómo se llaman las columnas y de aquí en adelante todos los valores, ¿sí? Ahora que tengo la tabla ya depurada para poder ser importada en un Access, vamos a hacerlo en el mismo Access que nosotros estábamos trabajando, ¿sí? Lo que hay que hacer, esto lo vamos a cerrar, porque ya cumplimos la primera parte que era importar, cerramos las dos tablas. Lo que hay que hacer es, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que traer datos externos, ¿sí? Venimos a esta pestaña de datos externos y nos da la opción de Excel Access, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a traer información. Vamos a apretar el botón de acá y vamos a importar. Fíjense que acá dice importar y vincular, ¿sí? Entonces vamos a importar. ¿Desde qué archivo? Bueno, ahí tenemos que buscar el archivo. Vamos a buscar el archivo donde está guardado. Yo lo tengo acá, que lo edité, ¿sí? Chubut por edad. Lo tengo acá. Puedo importar datos en una nueva tabla, que es la idea. Como no hay ninguna tabla de todas estas que tenemos acá en nuestra base de datos que tengan relación con eso, vamos a hacer una nueva.
Si existiera información adicional en alguna de las ya creadas, podemos poner anexar una copia de los registros de una tabla ya existente. O podemos vincular al origen los datos creando una tabla vinculada, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo es muy simple y vamos a solamente importar los datos para crear una nueva tabla. Si ponemos aceptar, lo que nos va a decir es, bueno, bien, vamos a mostrarlo de esta manera, ¿sí? Perfecto, vamos a hacerlo así. Fíjense, si ponemos mostrar rango con rangos de nombres, ¿sí? El tipo de formato va a ser distinto porque va a tener un campo por cada una de las filas, que no es la idea. Entonces vamos a mostrar el primera opción. Vamos a poner siguiente y nos va a decir, la primera fila contiene encabezado en la columna. Fíjense que si yo lo saco, no tengo encabezado y pone la información que está en la primera fila como un registro más. Lo que habíamos hecho era depurarla, ¿para qué? Para que justamente la primera fila sean los encabezados, que significa que son los campos, ¿sí? Edad, población total, varones, mujeres, índice de masculinidad. Esos 5 van a ser los campos de la tabla nueva que vamos a crear. ¿Bien? Así que, y si no fuese, si solamente tienen información y no quieren ponerle los nombres en este momento, ponen que no y le van a agregar los nombres de los campos después, ¿sí? En un siguiente paso. Ya los tenemos, así que ponemos seguir. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la tabla edad, ¿sí? Que el tipo de dato es texto. Bien, vamos a la tabla población, que el tipo de dato podemos poner que es un número, un entero, ¿sí? Porque va a ser un entero. Perdón, población total, entero largo. ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucha información. En edad también es un número, está en texto porque fíjense que si nos vamos al final de todo, al final de toda la tabla, tenemos, a ver si me deja ir al final, bueno, no me está dejando ir al final, el último registro es 100 y más. Al tener ese y más me toma como texto. Yo lo que puedo decir es decirle, bueno, vamos a hacerlo que sea un entero, ¿sí? Me va a tirar un error, ¿por qué? Porque el último campo se va a resetear y va a poner un número o no va a dejarlo, ¿sí? Va a poner sin nombre esa columna. Después eso lo vamos a arreglar. Pero yo quiero que este campo también sea un número entero. Este que sea un total, varones que sea un número doble, perfecto, mujeres un número doble, índice de masculinidad también número doble. Vamos a siguiente. Me pregunta, ¿permitir que Access agregue una columna de identificación al principio? Yo puedo decirle que sí, o puedo elegir la clave principal distinta, ¿sí? Puedo decir que la clave principal sea la edad, porque si yo permito, bueno, vamos a permitirlo solamente porque en general este es un caso muy puntual, que tengo justo las edades que coinciden casi con el ID, pero puede ser cualquier otra tabla que en general recomendamos siempre poner un índice. ¿Se acuerdan que todas las tablas ponemos un índice por la cuestión de que para que sea una clave principal no se vuelva a repetir? Bueno, todo lo que fuimos explicando en las clases. Así que vamos a dejarlo, por más que en este caso no tenga mucho sentido, para que vean cómo se genera, ¿sí? Entonces permitimos que agregue una nueva columna con esta información. Le ponemos el nombre, vamos a ponerle, edades Chubut como nombre y finalizamos. Ahora, no vamos a guardar los pasos de importación, aquí tenemos una nueva tabla llamada edades Chubut y una tabla que me dice errores de importación, que en el caso que haya errores me los va a mostrar, ¿sí? Ahora vamos a verlo después de qué se trata. Vamos a ver la tabla como quedó, edades Chubut. ¿Qué edades? Mira, fíjense, los errores fueron que no me importó ningún número. Vamos a hacer una cosa. Como tenemos un error de importación, vamos a eliminarla, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Tenemos que cerrarlo primero. Eliminamos esta tabla. Eliminamos estos errores. Vamos a volver a importar el Excel, el mismo archivo que era Chubut por edad, abrir, acá era aceptar, en la primera era la primera opción, que el primero contiene, ¿sí? Habíamos dicho que vamos a dejar que los campos sean los que estaban en la primera fila, y aquí solamente vamos a dejarlo en texto, ¿sí? Vamos a dejarlo en texto y ahora van a ver por qué. Para que la información me la traiga, yo después lo voy a poder cambiar internamente en el campo, ¿sí? Entonces, permitir access que acceda, dijimos que sí. Vamos a ponerle de vuelta edades Chubut.
finalizar y vamos a ver la tabla que ahora sí tenemos todas las edades. ¿Qué pasa? ¿Por qué me dio un error? Porque hay un campo de todos estos, que es el último, que tiene letras. Entonces lo que voy a hacer es primero dejarlo como que no me dé error. Y ahora vamos a ir dentro de esta tabla, ¿sí? En las opciones de los campos vamos a ir a vista de diseño y vamos a cambiarle acá el tipo de datos y lo vamos a pasar a número. Guardamos los cambios, ponemos que sí, cerramos y vamos a ver cómo quedó esa tabla. Fíjense que ahora sí mantiene todos los números, ¿sí? Todos los números, inclusive el último. Es una forma, vieron que al principio no me exportó nada, tuve que decir, bueno, generalmente conviene traer los datos como están y modificarlos en el Access, porque si no puede pasar esto, que haya un solo campo que me dé error y no me traiga nada de esa columna. Conviene importar por defecto como viene y después a lo sumo modificar algún campo si es necesario, ¿sí? Bueno, entonces, ahora que tenemos importado, lo que podemos hacer como ejemplo es, vamos a crear una consulta, ¿sí? Vamos a crear una consulta en modo SQL, que es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo era para crear una consulta? En consulta, vamos a decir, por ejemplo, como teníamos separado por edades, yo puedo decir, no sé, entre el 0, una consulta de edades entre 0 y 10 años. ¿Bien? Entonces, vamos a ir, ¿cómo se llama la tabla? Perdón, edades Chubut. ¿Qué pasaba cuando estaban una separación, un espacio acá entre las dos palabras? Se necesitaba usar el corchete. Entonces ponemos edades Chubut, cerramos el corchete, punto, la primera, vamos a ver cómo se llamaba la primera columna, edad con minúscula. Edad, coma, edades Chubut, te vamos a copiar igual, punto, población, creo que se llama, población total. También con corchetes porque tiene más de una palabra. Población con acento total. Cerramos corchetes, ¿sí? La tabla que vamos a estar trabajando va a ser entonces edades Chubut, ¿sí? Si yo veo primero si se puede ejecutar esa primera consulta, vamos a ver si hay algo que esté mal. Me dice que la expresión edades Chubut... dejé un espacio, perdón. Fíjense que esto es muy... Dejé un espacio acá y me lo tomó como error. Ahí me devuelve la tabla, ¿sí?, de edades y de población. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra consulta, pero vamos a agregarle una condición, un criterio, ¿sí? ¿Cómo eran los criterios? Con where. Donde edades Chubut.edad sea menor a 10 años. Menor o igual a 10 años. Porque si tiene 10 años... O no, de 0 a 9, vamos a poner. Menor a 10 años. Ejecutamos. Entonces me trae en la tabla todos los números menores a 10 años. Bueno, así podemos hacer varias consultas, ¿no? La idea era de hoy que puedan saber cómo importar, cómo exportar información del Access, ¿sí? Seguramente yo ahora en la práctica lo que voy a hacer para que puedan trabajar, ya que el viernes no va a haber clase, hacer otras consultas en Access, ¿sí? Les voy a subir el lunes a la tarde. Acuérdense que el lunes tienen que presentar todo lo que estuvimos viendo el viernes, ¿sí? Así que a partir del martes van a poder trabajar con esta nueva tabla que les voy a dar, que en realidad no les voy a dar un Access, les voy a dar 4 tablas de Excel, ¿sí? O una tabla de Excel con la cual ustedes van a tener que hacer consultas simples. Lo importante es que aprendamos a hacer con SQL consultas simples. Así que les voy a dar una tabla donde tienen que importar en el Access y desde el Access hacer las consultas. Esos Excel lo que van a tener que hacer es obviamente hacerle como preparación, ¿sí?, para que puedan importarlo sin ningún problema. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Esto vamos a... después lo cambiamos. Vamos a dejarlo ahí. Cualquier cosa igualmente me pueden escribir, ¿sí? Así que estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Bueno, nos vemos. Espero que les salgan todos los ejercicios. Hasta luego.